No es un día cualquiera, es un día que invita a la reflexión para que nunca más en Chile vuelva a pasar lo que ocurrió hace 50 años. Más específicamente, nuestra democracia se quebró. Y muchos dicen que luego de lograr su recuperación a fines de la década de los 80, luego del plebiscito del sí y el no, evidentemente que el proceso de reconstrucción de nuestro país desde el punto de vista democrático ha tenido alguna cuota de protección o acompañamiento, una suerte de democracia protegida. Pero hay que retrotraernos en el tiempo. Muchos de ustedes y nosotros no estuvimos allí, no estuvimos presentes, no vivíamos, no habíamos nacido. Pero la historia, quienes estuvieron allí se han encargado de ir narrando detalle por detalle ambas caras de la moneda y la conclusión sigue siendo la misma para todas y para todos. Nunca más. Según han reportado sitios internacionales como la BBC, hay 4 razones que explican por qué el golpe de 1973 en Chile fue tan emblemático y tuvo tanto impacto a nivel internacional. Según una nota desarrollada por la periodista Fernanda Paul de este importante medio internacional, ocurrió en Chile para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo y que se quedó en nuestras vidas para siempre. Así describió Gabriel García Márquez el derrocamiento de Salvador Allende, que desde hace 50 años no solo marca y divide a Chile, sino que, como dice el Nobel colombiano, también tuvo gran impacto internacional. Ocurrido en plena Guerra Fría, el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet en septiembre de 1973 no fue un fenómeno aislado. Mientras Bolivia estaba bajo el régimen de facto de Hugo Banzer, Brasil llevaba ya 9 años con un régimen militar que perduraría 20. En Uruguay gobernaba Juan María Bordaberry, quien después iría a la cárcel por delitos de lesa humanidad. Y en Argentina, las Fuerzas Armadas tomaron el poder en 1976. ¿Cómo fue evaluada la figura de Salvador Allende? Allende no era un líder cualquiera. Según esta nota, el chileno fue el primer socialista en llegar al poder por voto popular en la historia, lo que lo convirtió de inmediato en una figura a nivel mundial. Y pese a las innegables divisiones que provocaba y sigue provocando en su propio país, Chile, fuera de él su figura y su proyecto generaban gran admiración. Salvador Allende atraía mucha simpatía en Europa y en el mundo. No era un héroe revolucionario como Fidel Castro o el Che Guevara, tampoco un populista. Era un político de la vieja escuela que negociaba, conversaba, lo explica BBC Mundo David Lehmann, investigador de la Universidad de Cambridge y especialista en estudios latinoamericanos. Al contrario de lo que sucedía con otras fuerzas latinoamericanas como el peronismo, la Alianza de la Unidad Popular Chilena tenía resonancia y vínculos con otros países, prosigue. Por lo mismo, su muerte abrupta causó impacto y gran desilusión. El ataque a una propuesta pacífica como esa, a pesar de las evidentes dificultades que tenía, resultó muy chocante para muchos, dice el experto. Una opinión similar tiene Camila Vergara, doctora en teoría política y académica de la Universidad de Essex en el Reino Unido. Allende era una persona respetada, porque él respetaba las reglas del juego. Recordemos que el Che Guevara le regaló una copia de su libro y en la dedicatoria le escribió: para alguien que va a hacer lo mismo pero por otra vía, le cuenta a BBC Mundo. Quizás uno de los momentos que mejor refleja esta notoriedad es el histórico discurso que hizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1972, un año antes de su derrocamiento. En ese discurso, explica la académica, Allende denunció lo que estaba pasando en Chile y el rol de las transnacionales en inmiscuirse en la soberanía nacional, de cómo él se veía atado de manos para hacer sus políticas públicas. Es un discurso humano, erudito y verdadero que hasta el día de hoy sigue resonando. Cuando terminó recibió una ovación de pie que solo se repitió en 2013 cuando Nelson Mandela ocupó el mismo palco. Según Camila Vergara, el golpe contra Allende fue entendido como el fin violento del movimiento obrero a nivel mundial. Es el término de una promesa de gobierno popular real y eso fue muy desesperanzador para Europa. Por eso es tan sentido, opina. Los analistas coinciden en que a todo esto se suma que Chile era visto como un país con una larga tradición democrática. Y la llegada al poder en 1970 de un líder de izquierda que representaba un desafío para Estados Unidos en momentos muy vertiginosos, la Guerra Fría, era una prueba más de aquello. Hay imágenes, según acusa esta publicación de la BBC.
Otra de las razones que explican por qué el 11 de septiembre de 1973 sigue siendo considerado un hito son las numerosas imágenes que dieron la vuelta al mundo por la extensa cobertura que tuvo la prensa internacional y se volvieron icónicas. Uno podría describirlo como el primer golpe latinoamericano que desde sus orígenes, pasando por su ejecución hasta sus consecuencias, fue cubierto por la prensa occidental, señaló Christian Gustafsson, especialista en inteligencia y seguridad de la Universidad de Brunel en Londres, en una entrevista publicada por BBC Mundo en 2013. Fueron imágenes que impactaron muchísimo, dice Michael Wright, escritor y periodista británico experto en Latinoamérica. Sobre todo la del ataque a la moneda por parte de las propias Fuerzas Aéreas de Chile. Estaban bombardeando su propio palacio presidencial, añade para BBC Mundo. Para Camila Vergara en Europa fue aún más impactante, pues algunas de las acciones realizadas por los militares se relacionaron con la memoria visual del movimiento fascista alemán. Estoy hablando de la quema de libros o de los centros de detención, y eso fue muy fuerte, relata la historiadora. Además, había cosas que se sabían mejor afuera. En Chile hubo mucho ocultamiento, censura, remata Vergara. Recordemos que esa mañana de martes 11 de septiembre las Fuerzas Aéreas destruyeron las torres de transmisión de decenas de radioemisoras. En esos tiempos Internet no existía y tampoco existían las redes sociales. Uno se enteraba únicamente por los medios de comunicación tradicionales como la radio, como la televisión, como la prensa escrita, y todo estaba controlado. Había bandos militares que impedían que ciertas informaciones circularan y solamente se podía publicar lo que la instrucción militar permitía. La figura de Pinochet como líder del golpe también tuvo gran repercusión internacional, al mismo tiempo que sus seguidores consideraban que había salvado a Chile de un gobierno que estaba arruinando el país. Se convertía en uno de los íconos de la violación de los derechos humanos en el mundo. Pinochet, un gran dictador, no porque él haya sido grande de grandeza, sino por el nivel destructivo de su labor. Tuvo además mucho tiempo en el poder, 17 años en total, en contraste con los generales que se sucedieron en las dictaduras de Argentina y de Brasil, por ejemplo. Para el académico de la Universidad de Oxford y especialista en política latinoamericana, Alan Engel, las fotografías que se propagaron de Pinochet con sus lentes oscuros representaron casi una parodia de la imagen de los dictadores. Los militares chilenos fueron más efectivos en su brutalidad. Le apuntaron a los militantes sospechosos con más precisión. Tenían más información y menos oposición. No les tocó lidiar con montoneros, tupamaros, le dijo Engel a BBC Mundo para un artículo publicado hace 10 años. De acuerdo con varias comisiones de verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente en Chile, porque hay otro número que aún sigue siendo catastrado a 50 años del hecho, es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y de tortura. Hay un tercer hito que destaca la British Broadcasting Corporation: derechos humanos. El investigador David Lehmann opina que otro punto relevante es que a partir de lo que ocurrió en Chile se profesionalizaron los derechos humanos, no solo en América Latina, sino que también en todo el mundo. Hubo mucha solidaridad, a diferencia de Argentina o de Brasil, que también tenían regímenes militares. En este caso florecieron organizaciones de apoyo hacia las víctimas de la persecución. Surgió mucha militancia internacional en torno a Chile porque era un país que resonaba y atraía, explica Lehmann. El experto recuerda que en Reino Unido, por ejemplo, se creó un programa de ayuda para el rescate de académicos y de estudiantes, y que lo mismo se repitió en otros países. Los gobiernos abrieron representaciones diplomáticas dando apoyo oficial, algo muy raro, que en otros casos no sucedía. Se reconoció a quienes pedían asilo. Fue una locura. Las casas de las embajadas suecas o francesas estaban llenas de refugiados. El golpe de Chile marca el principio de una mayor focalización de los derechos humanos en la integridad física, entendido como los abusos o torturas, dice Camila Vergara. Surge un mayor compromiso de Europa con los derechos humanos, añade. Michael Wright coincide y añade que la detención de Pinochet en Londres en el año 1998 también fue un hito en el debate en torno a este tema. No por nada, Baltasar Garzón, el juez que lo denunció, estuvo en los actos conmemorativos por los 50 años del golpe de Estado aquí en Chile. Marcó la pauta sobre la jurisdicción universal en contra de los crímenes de lesa humanidad, indica. Y el último punto, a juicio de esta publicación periodística británica, la diáspora. ¿Qué significa?
El exilio político durante la dictadura de Pinochet representa el mayor movimiento migratorio en la historia de Chile, sumando a más de 200.000 personas que se vieron obligadas a abandonar nuestro país. Esta expatriación masiva, que tuvo como destinos países como Argentina, México, Cuba, Italia, Suecia y Alemania, influyó en que muchos extranjeros solidarizaran con lo que estaba ocurriendo por el régimen militar de facto. Pero quizás más importante aún que el volumen de la migración fue el nivel de organización política y cultural que tuvo esa diáspora en el mundo. Muchos exiliados eran formados tanto política como económicamente y lograron insertarse dentro de la izquierda europea y latinoamericana con mucha facilidad, explica Michael Wright. Así los chilenos dejaron una huella importante en los sitios a los que se fueron a vivir, y una de las áreas donde fue más palpable, la música. Los exiliados lograron crear y propagar himnos de protesta que resuenan hasta el día de hoy en todo el mundo como canciones universales. Muchos de los que se fueron no eran simplemente cantantes, sino activistas que hubieran dado su vida por la emancipación del pueblo, explicó Camila Vergara. Había una épica muy clara porque la brutal represión no tuvo medios tintes. Entonces se formó una red casi invisible de solidaridad, donde los extranjeros compartieron sus luchas, sus canciones, sus himnos de protesta, agrega. Muchos de los artistas de la nueva canción chilena, el movimiento músico social que nació en la década del 60, fueron víctimas de la dictadura, entre ellos un ícono, Víctor Jara, quien fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile y que hoy lleva su nombre, Estadio Víctor Jara. Su obra se convirtió en un referente internacional de la canción de protesta. Otros músicos sobrevivientes se llevaron al exilio sus canciones. Inti Illimani mantuvo la llama de Chile viva en Italia, mientras que Patricio Mans lo hizo desde Cuba y desde Francia. En ese mismo país se estableció el grupo Quilapayún. Su emblemática "El pueblo unido jamás será vencido" quedó en la memoria global y es repetida hasta hoy en las calles de muchísimos lugares del mundo y en distintos idiomas, convirtiéndose no necesariamente en una canción hecha para Chile, sino que hecha para todo el mundo y aplicable a distintas circunstancias y coyunturas. Dice el sitio memoriachilena.gov.cl respecto del golpe de Estado ocurrido un día como hoy hace 50 años. Liderado por el vicealmirante de la Armada José Toribio Merino y el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Lee, el golpe fue planificado para el 11 de septiembre debido a que ese día el ejército se encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las glorias del ejército. El 8 de septiembre, es decir, 3 días antes del golpe, el general Sergio Arellano Stark solicitó el apoyo del general Augusto Pinochet, pero este no dio una respuesta definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende confirmó e informó al comandante en jefe y otros generales del ejército que había decidido convocar a un plebiscito con el fin de dar una salida a la grave crisis política que se venía arrastrando hacia ya un largo tiempo y que también había observado un alzamiento de los gremios con varias marchas, movimientos y limitaciones que impedían el normal desarrollo de la vida cotidiana en un país que en ese momento estaba sumamente convulsionado. Y en ese mismo sentido, por los mismos días, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse temprano. Informado de la sublevación de la Armada, Allende se dirigió raudamente al Palacio de la Moneda a eso de las 7:30 de la mañana, el que estaba custodiado por tanquetas de carabineros. Luego de conocido el primer comunicado de la Junta Militar, poco a poco se fueron retirando. 45 minutos más tarde se iniciaba el ataque al Palacio de Gobierno por tierra. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno del momento. En este señalaba su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno. Agregaba que se mantendría firme en su postura de seguir defendiendo a Chile. Al mediodía se inició el bombardeo sobre la Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del gobierno con cohetes Rockets que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del Palacio de la Moneda. Pocos minutos después caía la Moneda y el presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el salón principal junto al arma con la cual se suicidó. Al día siguiente, toda la prensa del país mostraba en primera plana el Palacio de la Moneda destruido y humeante. Con 3 siglos de historia y habiendo albergado a 23 presidentes de la República de Chile, este nunca antes había sido destruido. Así se dio este 11 de septiembre, el de 1973, y el de hoy, el de los homenajes a 50 años.
3 rostros sorprendieron por su presencia en la ceremonia desarrollada esta mañana en el Palacio de la Moneda y en la Plaza de la Constitución. Ricardo Lagos, Patricio Fernández y Giorgio Jackson. Se había adelantado que el expresidente no asistiría a la actividad por las lesiones que sufrió tras una caída en su casa, pero la transmisión oficial destacó al ser saludado por el actual mandatario Gabriel Boric Font. Cerca de las 10 de la mañana se divisó a Giorgio Jackson en el lugar. El exministro de Desarrollo Social y Familia asistió con su pareja y pese a los intentos de diversos medios no emitió declaraciones. No fue el caso de Patricio Fernández, el ex encargado de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, quien sí habló con la prensa. La ceremonia del 11 de septiembre contó con 2 emotivos discursos, el de la senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, y la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Ambas fueron asistidas en su camino al escenario por Manuel Guerrero Antequera, hijo del asesinado Manuel Guerrero, quien cayó en dictadura. No solo el retraso por la lluvia alteró los horarios de los actos y discursos que fueron parte de la actividad, ya que sobre la marcha, Aline Kuppenheim, actriz y presentadora del evento, fue sorprendida con la decisión de pasar la intervención de la hija de Salvador Allende después del minuto de silencio que emocionó a la senadora PS y a la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta del expresidente Allende. La idea que Isabel Allende hablara después del homenaje para evocar la hora exacta del bombardeo a la Moneda era lo que se buscaba. La emoción de la hija del exmandatario también se hizo presente cuando estaba dando su discurso, ya que se quebró a poco iniciar sus palabras. A diferencia de lo que ocurría dentro de la carpa, donde las emociones y gritos eran contenidos, afuera las personas gritaban y mantenían un ánimo bastante efervescente. Para la anécdota quedará que Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, hoy senadora por el Maule, optara por no sentarse en el puesto designado junto a otros líderes de partidos políticos presentes y se instalara en primera fila con Isabel Allende, una situación que no complicó mayormente la organización. Pero al margen de todo esto, hubo ovaciones a la interpretación de Valentín Trujillo al piano del himno nacional, también al discurso de 45 minutos, que fue bastante descriptivo sobre la historia política reciente y cómo evitar que esto vuelva a repetirse en Chile, y que fue entregado por el primer mandatario Gabriel Boric. También hubo diversos actos en todo el territorio nacional. Son cerca de 1.276 los reconocidos detenidos desaparecidos cuyo paradero todavía no es determinable, más de 3.200 personas que sufrieron distintos vejámenes a lo largo de la dictadura cívico-militar que encabezara el gobernante de facto Augusto Pinochet, y en todo el país hubo diversas intervenciones y actividades. Por ejemplo, en Talca, en dependencias del gobierno regional, se realizó un acto en homenaje a las víctimas de la dictadura, y también la Universidad de Talca desarrolló una intervención musical en la Plaza de Armas con la presencia de autoridades cívicas y militares. Una jornada de reflexión, una jornada de reencuentro, una jornada para que nunca más en Chile vuelva a pasar lo que pasó. Gracias a todos y a todos por acompañarnos. Sigan con nosotros en Canal 30.